Buenas tardes, hermanos, amigos, invitados. Un gusto tenerlos acá con nosotros en esta tarde. Para partir, quizá rompiendo el hielo, el que haya puesto atención a la oración del tío Erwin, eso es prácticamente todo lo que voy a decir, al menos lo importante. El hermano ya lo dijo en la oración, así que gracias al Señor también por esa oración para introducir este mensaje del Evangelio, que será en torno al pasaje en Juan 14, versículo 6, para que abran sus Biblias y me acompañen en la lectura, por favor. Bueno, dice la palabra del Señor: Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Este es el versículo que voy a tomar para la predicación del Evangelio de hoy. Y comenzando entonces, después de la lectura, vamos a entrar a revisar el contexto del pasaje. En primer lugar, el contexto inmediato y luego el contexto del pasaje en el libro. Bueno, el contexto inmediato es que están en la última cena. El Señor Jesús ha lavado los pies de sus discípulos, ha anunciado también la traición de Judas y les está recordando de su partida. Entonces, los discípulos tienen un corazón angustiado. El Señor Jesús entonces les dice: no se turbe vuestro corazón, confíen en mi Padre, confíen también en mí. Y bueno, les dice que va a ir al cielo a preparar morada para ellos. Y bueno, después, justo antes de la pregunta de Tomás, él dice, bueno, él dice: y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y ahí es donde Tomás le pregunta: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y bueno, ahí el Señor responde que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre sino por mí. Y bueno, el contexto del libro también es bueno tener en cuenta en este caso, solamente que en el Evangelio de Juan están los 7 yo soy, que son declaraciones del Señor Jesús acerca de su propia identidad, que son pues súper significativas en su enseñanza y tienen un contenido teológico y significado teológico profundo. Los 7 yo soy, que no lo sabemos los que no sabemos el coro de Bienaventurado, el pan de vida, la luz del mundo, la puerta, el buen pastor, la resurrección y la vida. El que estamos tomando ahora, el sexto, el camino, la verdad y la vida, y el séptimo, la vid verdadera. Y bueno, entonces vamos entonces a revisar de qué se trata este sexto yo soy del Señor, en un pasaje que ya leímos, que tiene dos partes. En primer lugar está el Señor diciendo que es el camino, que es la verdad y que es la vida. Y en segundo lugar está anunciando un problema, que es que nadie va al Padre si no es a través de Él. Entonces las afirmaciones del Señor acerca de sí mismo tienen que entenderse en función de este problema, no como afirmaciones al aire, sino como soluciones al problema de que nadie puede ir al Padre. Y bueno, como las soluciones vienen en partida de 3, también vamos a analizar el problema en 3 partes. La primera parte que vamos a analizar, pues van a ver, es solo darle vuelta como siempre hace el hermano Luchito. El problema de los caminos, el problema de la mentira y el problema de la muerte. Y después nos preguntaremos si estos problemas aplican a nosotros hoy.
y finalmente veremos cómo Jesús es la solución a estos problemas. Bueno, todo esto con el fin de que decidas si tomarás cartas en el asunto o si simplemente te darás por entendido y continuarás tu vida como si nada. Entonces vamos con el primer subpunto del primer punto, que es el problema de los caminos, donde les pregunto, y supongo también, que pues me imagino que habrán escuchado este proverbio popular que dice que todos los caminos llevan a Roma. Y así de buenas a primeras les digo que este dicho popular es inconsistente, porque en últimas, inclusive la realidad de todos estos caminos, lo que propone cada uno de estos caminos desde el punto de vista religioso es el llegar a un destino distinto. Entonces, en realidad, ninguno está apuntando al mismo sitio, ¿no? El budismo dice que hay que llegar al enlightenment, el hinduismo al nirvana, no sé, el secularismo a ser buena persona y muy inteligente y exitoso, en fin, otras religiones que se dicen cristianas también ser buena persona, ir escalando la escalera al cielo. Así que en realidad no plantean llegar al mismo sitio, ¿no? Pero entonces, ¿por qué lo traigo a colación si ya de una vez lo estoy echando para abajo? Y es porque si hay algo valioso en ello y algo de cierto tienen, es que todos estos caminos se parecen en dos cosas. En que quien transita por ellos se parece en que se enaltece a sí mismo y que sí llevan al mismo sitio en realidad, cuando se hace el análisis bíblico, pero no a un buen sitio, no a Roma, sino a la condenación, al infierno, porque ancho es el camino que lleva a perdición y angosto es el camino que lleva a vida eterna, son pocos los que la encuentran, según vemos en Mateo 7:13, ¿no? Así que, bueno, este es el análisis del camino, del problema de los caminos. Son muchos y sí van al mismo sitio, pero no es un sitio al cual nadie en realidad quiera ir, ¿no? Pasemos de una vez entonces al problema de la mentira y para eso preguntémonos en dónde está el origen de este problema. Las escrituras señalan a Satanás, al adversario, al acusador, quien cuando habla de mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira, según nos dice la palabra en Juan 8:44. Y también para que podamos aprender más y sacarle más provecho a pues, este tiempo de meditación acerca de este problema de la mentira, vamos a Génesis 3, donde está el primer registro de una mentira en la Biblia, el famoso pasaje de la tentación y caída. Aquí sí nos vamos a detener un poco más de tiempo, por lo que los invito a que vayamos allá. A ver. Bueno, entonces Génesis 3, del 1 al 5, dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Bueno, aquí vemos que Satanás básicamente no puede hablar sin mentir. Lo primero que dice es un rumor tergiversado que básicamente ya está mintiendo al decir
con que Dios te dijo que no podías comer del fruto de ningún árbol del huerto. Y bueno, Eva lo corrige y le dice, no, en realidad era solo que no podíamos comer del árbol del medio del jardín, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque si comíamos de él, ciertamente íbamos a morir. Y ahí ya, con aún más desfachatez, dice una mentira como más transparente, y es que le lleva ya la contraria a Dios y dice que en realidad eso no iba a suceder así, que no iban a morir, sino que era un engaño de Dios, dijo Satanás, básicamente, porque él no quería que los hombres fueran como él y que no pudieran distinguir por sí mismos entre el bien y el mal. Entonces, bueno, vemos que la mentira tiene como finalidad el seducir al hombre para que se enaltezca a sí mismo, ¿no? Para que crea que puede ser igual a Dios, y para que se llene de orgullo viviendo bajo esa mentira. Y también vemos que las tentaciones de Satanás están siempre cargadas y contaminadas en su raíz de mentiras, con las cuales él busca destruir al ser humano para que se aparte del camino de Dios y muera. Y ya con esto podemos pasar a nuestro tercer punto, el problema de la muerte, quedándonos ahí mismo en Génesis 3, donde al final del pasaje, bueno, Satanás dice, no moriréis, y cuando ellos comen, vemos que sucede algo, ¿no? Ellos pasan a percibir o darse cuenta que están desnudos, y entra la muerte. Lo vemos de manera súper gráfica en que el Señor los cubre de pieles de animales, dado que aquella propia vestimenta que ellos intentaron utilizar era insuficiente en las hojas que sacaron del jardín, así que ahí ya entra la muerte del todo, pero la muerte no solamente que haya muerto un animalito y que de ahí en adelante hayan empezado a morir los seres humanos, sino en que pasaron de tener una comunión con Dios perfecta a estar separados de Dios. Fueron echados del jardín y no pudieron seguir viviendo allí en comunión constante con Dios. Así que nada, esto también lo vemos en Romanos 6:23, que habla ya un poco de la doctrina de por qué sucedió lo que sucedió y cómo es vigente el hecho que cualquiera que peca merece la muerte, ¿no? En Romanos 6:23, donde dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí es importante hacer la equivalencia que cuando dice paga se refiere a un salario. Entonces, cuando alguien trabaja hoy en día, su recompensa es su salario. No sé si le pagan por día, por jornada o por quincena o mensualmente, pero así como el que trabaja recibe un salario como recompensa, el que peca recibe la muerte como recompensa. Y vimos también que el principal significado de la muerte es estar separado de Dios, ¿no? Así que bueno, ya hemos hablado de los tres problemas que soluciona el Señor Jesús al proclamar que Él es el camino, la verdad y la vida, pero antes de hablar de la solución, veamos si a ti te aplica uno de estos problemas, o en realidad a todos, con dos ejemplos concretos. Quizá te identifiques con alguno o con los dos, pero bueno, también es importante que lo veamos de una vez, meditando respecto de cada uno de nosotros y lo que hemos vivido, porque un predicador que me gusta mucho dice que si un doctor le da una charla acerca del cáncer a un enfermo, y luego le dice, bueno, y la cura está en la quimioterapia, pero no le explica y le muestra los exámenes, los resultados, que él individualmente como persona tiene el cáncer del cual le estuvo hablando, esta persona quizá le van a hablar de la quimioterapia y ni se va a enterar que es algo que él necesita, ¿no? Entonces ahora estuvimos hablando un poco a grandes rasgos del análisis bíblico de estos problemas,
pero ahora nos vamos a preguntar entonces si son problemas que nos afectan a nosotros para que cuando hablemos de la solución de Dios al pecador, que es el Señor Jesús, podamos tomarle el peso y recibirla con la gratitud que merece. Así que bueno, el primer ejemplo es el robo, que según los 10 mandamientos de Éxodo 20 es pecado, ¿no? Dios dice en Éxodo 20 que no se debe robar. Pero quienes roban están siendo como protagonistas de estos 3 problemas, porque toman un camino alternativo, que es el camino de la rebelión contra Dios, ¿no? El camino de ignorar la ley de Dios. Además, se autojustifican a sí mismos el robar, mintiéndose a sí mismos de que en realidad no es malo robar porque a la persona que le están robando quizás tiene muchísimo y es injusto que tenga tanto y él tan poquito, o porque quizás él está robando una empresa que ni siquiera se va a enterar porque fue a sacar el cajero del banco completo, o porque, no sé, está robando algo a alguien que en verdad no le va a afectar y va a poder seguir estando bien. Y además le hace daño al otro cuando le roba, y en primer lugar ofende a Dios y está ahí también ratificando que está separado de Dios porque no le interesa estar con Dios, sino que prefiere mentir porque en realidad lo que le interesa, y no sé si te pasa a ti, es ser el propio Dios de tu vida y poner esta o esta otra excusa para hacer lo que tú quieres, para servirte a ti mismo y para dejar a Dios de lado. Cambiar el camino que Él nos dice, que es estar en dependencia de Él, y más bien llamarle bueno a lo que Él llama malo, que en este caso sería el robar. Es bueno que yo robe porque así puedo darle de comer a mi familia. Quizá podría decir un ladrón. Y ya pasando al segundo ejemplo, otro pecado que es común en los jóvenes es la fornicación, que son las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y quizás alguno dirá que eso no es pecado, que es libertad o que es amor, porque igual hay compromiso en esa relación de pareja que tienen, porque igual se proyectan, porque ya se fueron a vivir juntos o se van a ir a vivir juntos. Pero en 1 Corintios 6, versículo 18, la palabra del Señor nos dice que huyamos de la fornicación, porque es un pecado que, a diferencia de otros, es un pecado contra el propio cuerpo. O sea, todos los pecados son malos, pero dice la palabra de Dios, es aún contra tu propio cuerpo. Los demás estás pasando a llevar a tu prójimo y ofendiendo al Señor, pero en también te estás pasando a llevar a ti mismo. Y bueno, el robar también te estás pasando a llevar a ti mismo porque no te conviene ir en contra de Dios, pero según la palabra de Dios, es total ese daño que te haces. Así que bueno, a ver, me perdí. Aquí. ¿Por qué es pecado? Es pecado porque Dios ha reservado las relaciones sexuales para que se den dentro del pacto matrimonial, que es reflejo de un pacto divino que Dios ha hecho con la iglesia por medio de la muerte de su Hijo y el derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario. En este nuevo pacto, el Señor Jesús, el esposo, mostró su amor por la iglesia a la esposa al entregar su vida por ella. Y este es justamente el llamado del apóstol Pablo a los maridos en Efesios 7, del 5 al 25, donde el apóstol dice, inspirado por el Espíritu Santo: maridos, ame cada uno a su esposa, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces yo te pregunto, ¿estás listo como hombre para dar tu vida por tu mujer? Quizás tu respuesta es que sí estás listo, pero ese no es el único requisito que nos dice la Biblia para que puedas entonces casarte, sino que también vemos en Génesis, capítulo 2, versículo 24,
que nos dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá con su mujer y serán una sola carne. Entonces eso quiere decir que para que un hombre esté listo para casarse no solamente tiene que estar dispuesto y listo a morir por su mujer, y eso no significa, también haciendo una acotación importante, estar dispuesto a recibir una bala por tu mujer, sino, como en un caso así extremo, sino a morir por ella cada día, pensando en ella primero que en ti, tratándola como el Señor trató a la iglesia, a pesar de que la iglesia, que es el cuerpo de creyentes, no siempre lo trató de la mejor manera. Es más, todos los que somos parte de la iglesia en algún momento fuimos enemigos de Dios en nuestra mente por nuestras acciones perversas y el amor que le debe el hombre a su esposa y ese llamado a dar su vida por ella es tal como el Señor Jesús amando sacrificialmente a la iglesia y muriendo en la cruz por ella. Pero bueno, ya volviendo al segundo requisito que estamos viendo, ¿estás listo como hombre para proveer a tu esposa espiritual, material y emocionalmente? Quizás también me dices que sí, estoy listo. Y no sé entonces por qué me tengo que casar si yo estoy listo para dar mi vida por mi esposa o por mi pareja, si es que no te quieres casar, y también estoy listo para proveerla, sustentarla emocional, espiritual y financieramente. Pero resulta que es importante que el pacto quede escrito, así como Dios hizo un pacto con nosotros a través del Antiguo y del Nuevo Testamento, que son el Antiguo y el Nuevo Pacto. Así también Dios quiere que el hombre haga un pacto que quede por escrito delante de Dios y de los hombres, para que este pacto resguarde ese momento que en realidad no lo es todo en la relación matrimonial, pero sí es un momento de mucha vulnerabilidad donde si no estás casado y no hay compromiso de que van hasta que la muerte los separe, Dios dice que es pecado. Así que bueno, ya habiendo revisado estos dos ejemplos, veamos por qué la solución al problema del pecado es Jesús. Igual cabe decir que en otro tiempo todos alguna vez hicimos estas cosas, pero fuimos lavados por la sangre del Señor Jesús y hechos nuevos, ¿no? Entonces, el que se haya sentido identificado, por favor, no se sienta juzgado como que le estamos tirando un palo y queramos que se sienta pésimo y que se puede ir y ojalá nunca volver. No, sino que al contrario, esto es importante que se diga porque ahora podemos valorar el sacrificio del Señor en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque bueno, Él es el camino. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos hallar salvación, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay otro que haya vivido una vida sin mancha, sin haber tropezado en todo su caminar, y que por lo tanto al haber muerto haya estado pagando por las ofensas de otros. Cada vez que alguien de nosotros muere, está pagando por sus propias ofensas. Pero cuando el Señor Jesús murió, no tenía ninguna ofensa por la cual pagar. Por lo tanto, pagó por nuestras ofensas en la cruz y, como dice las Escrituras, en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Además, Gálatas 3:10 nos dice, maldito es todo el que no cumple todos los mandatos de la ley de Dios. Entonces, ¿quién se salva? ¿Quién nunca ha pecado? Pero Cristo, remata el versículo 13, nos redimió de la maldición cuando fue hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo aquel que cuelga de un madero, como dice Deuteronomio 21:23. Entonces el Señor Jesús también es la verdad, porque Él también dijo, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad
y la verdad os hará libres. Esto en Juan 8:32. También en Juan 8:36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Acá obviamente esto es una equivalencia teológica, pero a los que les gustan las matemáticas, acá por sustitución podemos ver que la verdad del versículo 32 es el Hijo, porque el que conoce la verdad es libre, y el que en el 36 es libertado por el Hijo es verdaderamente libre. Entonces, el Hijo es la verdad, Jesucristo es la verdad, y aparte, Él lo dijo en Juan 14:6, y ya con eso basta, ¿no? No hay que hacer ninguna equivalencia teológica. Y bueno, también Él es la vida. Ahí podemos ir al quinto yo soy, el que le dice a Marta, cuando estaban velando a Lázaro, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dijo el Señor, y posteriormente resucitó a Lázaro, ¿no? En Efesios 2:1 también dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y también el apóstol Pedro le dice al Señor Jesús, después de una enseñanza difícil, donde muchos se apartaron de él, le dice, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y escogí este versículo para terminar porque vemos también acá el Señor resolviendo los tres problemas de boca de Pedro. ¿A quién iremos? ¿Qué otro camino tomaremos? Solamente queremos seguir el camino tuyo, el estar contigo, porque solamente tú tienes palabras que es las palabras de verdad, porque así también dice la palabra en Juan 17, santifícalos con tu verdad, tu palabra es verdad. Y luego también dice palabras de vida eterna. Así que arrepiéntete de tu pecado, cambia de mentalidad y reconoce que has escogido un camino de engaño y de muerte y pon tu confianza en el Señor Jesucristo, quien realizó un pago perfecto por la deuda que tienes tú con Dios, para que si tú, cambiando de mentalidad y humillándote delante de Dios, dejas de enaltecerte a ti mismo y pones tu confianza en Cristo, en su muerte en la cruz y en su poderosa resurrección, entonces tú serás salvo. Y esto pues es muy importante que tú, como dijimos al principio, todo esto con el fin de que decidas si vas a tomar cartas en el asunto o si vas a darte por entendido y seguir tu vida como si nada. Así que si estás considerando decidir mañana o pasado mañana porque te pareció muy importante el mensaje y lo dejaste agendado para esta semana, en realidad eso también es rebelión, porque dice el Señor en su palabra que hoy es el día de salvación, que si hoy escuchares su voz, no endurezcas tu corazón, porque hoy es el día aceptable. Eso parafraseando 2 Corintios 6:2 y Hebreos 3:78. Así que por favor, considera el Evangelio del Señor, obedece el llamado del Evangelio, arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Que el Señor bendiga su palabra. Voy a orar para terminar. Padre nuestro, muchas gracias por el glorioso Evangelio de tu Hijo, porque Él es glorioso y porque es la respuesta, la única respuesta que hace sentido al oído del pecador, que cuando escucha con fe acerca de el precioso Salvador que tenemos en tu Hijo, pasa de muerte a vida. Y eso lo haces tú por pura gracia, el otorgar a alguien que está muerto una vida nueva por el poder de tu Santo Espíritu. Así que te agradecemos, Padre, por el precioso Evangelio y encomendamos en tus manos esta palabra que ha sido predicada para que seas dando tú el crecimiento y se produzca mucho fruto en aquellos que han escuchado hoy, hasta el 100 por 1.
Padre, también te agradecemos por el tiempo que viene ahora, por el tiempo de 11, donde compartiremos estos ricos alimentos que han preparado las hermanas para nosotros, y te rogamos también les bendigas a ellas. En el nombre del Señor Jesús, amén.